Qué bello, qué bello, muchísimas gracias. Para mí es un placer, un honor estar aquí con ustedes. De verdad es que, como bien lo decía nuestra compañera Lupita, yo nací y crecí en Aragón. Soy orgullosamente aragonés porque, bueno, somos vecinos de Ecatepec, pero desde hace como 4 años pues me vine a vivir para acá, para Ecatepec. Yo soy del Ecatepec del lado de Musquis, de esa zona. Entonces, bueno, pues ahí tienen su casa. Y para mí fue muy grato porque llevo 6 años trabajando ya con la Brigada para Leer en Libertad, 10 años publicando. Pero estos 6 años han sido bellísimos, trabajar con ellos, ser, como ellos mismos me han dicho, también parte de la brigada, brigadista. Y para mí es un honor porque he ido a un montón de ciudades, pueblos, universidades donde me invitan, pero cuando me toca presentar en casa, pues es bien bonito, porque además de que es cerca y no batallas tanto para llegar, hay un sentimiento especial de estar en tu barrio con la gente que al final de cuentas comparte tu realidad. Por eso me siento muy, muy complacido, feliz y agradecido, como siempre, con la Brigada para Leer en Libertad por esta oportunidad de compartir con los lectores. Y por eso, y aprovechando el día que hoy tenemos, que es 10 de mayo, que muchas felicidades a todas las mamás, abuelitas y todas las mujeres que han criado hijos y que han criado seres humanos en este país. Pues pensando en qué podíamos presentar el día de hoy, alguno de los libros, alguno de los temas con los que luego traigo charlas con la brigada, decidimos que lo más bonito y el regalo más hermoso que podíamos darle a las mamás son cuentos sobre mamás. Algunos que ya tengo publicados y otros no, que están próximos a publicarse en una antología que ya está apartadísima por un editorial, pero que para ustedes les traje la primicia y que no es por nada, pero por lo menos el segundo cuento que les voy a leer, híjole, a mí no sé, me hace sentir muchas cosas. En la mañana lo estaba releyendo porque me preparo mucho para estar con ustedes y cómo me conmovió. Sin embargo, quiero empezar con un cuento para ir calentando un poquito esa imaginación que todos tenemos. Con este acto de amor, muchos escritores, editores dicen que leerle a otra persona es un acto de amor. Por eso cuando un niño está chiquito y lo vamos a dormir, en vez de ponerle una tablet o en vez del celular, pues ya estuvo todo el día ahí con el teléfono, leámosle algo, un cuentito para que su mente se canse un poquito, para que empiece a imaginar otras cosas, para que sueñe bonito, ¿no? Para que se vaya acostumbrando ya su cabecita a que se tiene que dormir. Y como leer es un acto de amor, por eso yo les vine a leer, con todo el amor del mundo, a ustedes que son mis vecinos, mis compañeros de municipio. Y les quiero leer primero este cuento que se va a publicar próximamente en una antología nueva, en un libro que me va a dar mucho gusto poder ya después presentar. Yo sé que la brigada, puedo decirlo con esa seguridad, en algún momento me va a dar la oportunidad de presentarlo con ellos, porque son cuentos que es de alguna forma una continuación de mi primer libro de cuentos, que se publicó en 2019 y que con empecé a leer con la brigada para leer en libertad, que es las narraciones del México profundo. Hubo historias que quedaron ahí como en el tintero y esta es una de ellas, que es una historia que toca mucho mi corazón porque de alguna forma hay cosas que sí tienen tintes ahí que pasaron, aunque parezca que no, ¿eh? Y esto se lo quiero dedicar no solamente a mi mamá, a las mamás que están aquí, sino también a las abuelas, a las tías, a todas esas mujeres que nos crían, que yo hoy mismo le marqué a la mamá de un amigo que le dije felicidades y gracias, porque en mi adolescencia fuiste como otra mamá, ¿no? Entonces nosotros tenemos muchas mamás a lo largo de nuestras vidas y una de mis madres fue mi abuela y por eso quiero leerles a continuación y espero que disfruten este cuento llamado La última visita. Nunca había llorado tanto hasta que estuve en su velorio. Con la presión baja, mareado, a punto de irme con ella hacia la muerte, recé 1000 rosarios aquella noche lastimera. Primero le reclamé a Dios por haberla puesto en manos de un doctor que cometió montones de negligencias. Después traté de aceptar el destino, le rogué a los ángeles que la guiaran en su camino al cielo y me acabé el santoral pidiendo que todas las divinidades del universo le dieran cobijo en santa paz. Virgen María, llévala contigo. Aunque tenía 84 años, nos resistíamos a dejarla partir, porque era la abuela, la matriarca, el faro que le daba luz a decenas de seres humanos que como navíos sin veleta llegábamos a su casa de zaguán blanco para tocar buen puerto, un refugio en lo que se calmaban las olas del mundo alrededor nuestro. Amaba verla reír.
Me enternecía tanto sus canas que se tiñeran de azul porque no elegía bien el tinte para el cabello. Se marchó un diciembre, el más triste de todos. Después de pasar casi 30 días en el hospital, su diminuto cuerpo eligió el descanso en el que fue, estoy seguro, el único acto egoísta de su vida. Siempre dadivosa, toda alma que se postraba ante ella tenía un plato de comida asegurado, una sonrisa, una escucha para sus problemas, siempre desprendida hasta aquella madrugada en la que se marchó en una jugada unilateral del destino. Como a las 4 de la mañana sonó el teléfono. Desde el primer timbrazo me dolió el alma, porque solo las malas noticias llegan en las madrugadas. No había que contestar para saber que, del otro lado de la línea, la muerte avisaba que se llevaba a la abuela. La velamos, la lloramos. Mentiría si dijera que recuerdo algo más que mis lágrimas. De la noche en la que estuvo su cuerpo presente, hago memoria y solo percibo mis manos, el rosario de la Virgen de Juquila y el abismo en el pecho que cargo desde entonces. Santa María, Madre de Dios, ruega por ella y por todos los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Antes de irse decidió que se le enterraría junto a su marido y 2 hijitos que se le murieron siendo niños. Así que tras su velorio nos marchamos al panteón. Eso sí lo recuerdo muy bien. El grito desgarrador de una tía cuando mis primos y yo me dimos mal y al bajar el ataúd a la tumba, se enchuecó un poco, por lo que seguro el cuerpo de mi abuela se habría desacomodado. Ay no, mamita, mamita, ábranlo, hay que acostarla bien. No supe quién decidió que reabrir el cajón ya era demasiado y así se fue mi abuela, malmodeada por una bola de familiares cuyas fuerzas estaban desgastadas por haber llorado y mal comido las últimas semanas. De ahí nos fuimos para su casa, cuyas paredes no volvieron a ser las mismas. Me aterra esa idea de regresar al hogar de quien se muere, como que algo se apaga, como que las vibras cambian, ya nada es igual. Alguien compró ron y nos soltamos a gusto con historias de la abuela, porque si algo le gustaba era que la gente platicara, que las personas bailaran. Amaba ver que en su hogar las visitas fueran felices. Cuando volvimos a nuestra casa cuando vivía con mis padres, noté que mi mamá estaba débil. Su rostro se derretía, sus brazos le colgaban, sus labios estaban secos, no paraba de llorar. La entendí, le di su espacio, su madre había muerto, no era para menos. Pero al paso de los días mi mamá empeoraba. Abrazada de una almohada, escurrían por sus ojos litros y litros de lágrimas que a veces hacían charcos tan grandes que seguían su curso por las escaleras, como si de cascadas salvajes se trataran. Eran tantas las lágrimas que a veces regábamos las plantas con ellas, pero las flores y las hojas se marchitaban. Dejó de comer, dejó de bañarse, dejó de moverse, sobrevivía de algún milagro. Su destino era seguro, sabríamos lo que pasaría, quería irse con la abuela. Le rogué, le grité, la sacudí, le di de comer en la boca solo para que el bocado corriera por su cuerpo hasta llegar al piso. Mi padre, mi hermana, todos hicimos nuestro intento hasta que llegó la resignación. Poco a poco la casa se iba apagando. Dios mío, ¿qué hago? Dame una señal, le dije al cielo una noche de domingo cuando las melancolías son más entrañables. Alimenté mis plegarias con más desesperación que fe, pues a mis 20 y tantos jamás había sido testigo de un milagro. Sin embargo, el lunes sucedió. No había pasado ni un día cuando abrí la puerta de mi recámara y vi la luz. Un foco de la marquesina fundido hacía hace 15 años estaba prendido. Corrí para asegurarme de que era realidad lo que estaba presenciando. Ahí estaba, frente a mis ojos, ese foco viejo, gastado. Nunca quise cambiarlo porque me daba miedo romper las láminas e irme de bruces hacia el patio. Fui al interruptor, lo apagué, quise prenderlo de nuevo, no se encendió nunca más. El martes fue el foco de la escalera. Estaba solo en casa y mientras subía a la planta alta, una luz se encendió por sí sola. Me cercioré de que no había nadie más, la apagué y corrí a mi recámara. El miércoles el de la cocina, el jueves el del baño. Así, día con día las lucecitas se prendían y se apagaban en una casa donde jamás habían sucedido fenómenos paranormales. Mientras tanto mi madre ya era como una cobija vieja, cada vez más delgada, a punto de desaparecer. No me sentía bien, ya no estaba cómodo en ningún lado, mi hogar me daba miedo y mi mamá tristeza. Así que en un momento de lucidez me senté en el filo de mi cama y decidí hablar con ella. Abuela, sé que eres tú, sé que me quieres decir algo, pero la verdad no te estoy entendiendo. No es que no te quiera,
pero esto ya está muy raro y no me gusta sentir miedo en mi casa. Por favor, si hay alguna forma en la que pueda ser más clara, hazlo. Y así pasó. Esa misma noche alguien tocó a la puerta de mi recámara. Era ella. Sin decir palabra alguna me invitó a que la siguiera hacia la azotea. Jamás había mirado un cielo tan despejado, un azul tan brillante. El viento era fuertísimo. De algún lugar venía una música hermosa como de violines. Sentí tanta paz. Pregúntame lo que quieras, me dijo. ¿Cómo es allá donde estás?, le dije. Es como Dios para todos, respondió. Quería llorar, pero las lágrimas no me brotaban. Me sentía lejos de mi hogar, pero en calma. Quise abrazarla, pero no pude. Me dejé llevar por el viento y la música. Sabía que era la última vez que la vería. Oye, me dijo para sacarme de mi letargo, dile a tu mamá que ya deje de llorar, que estoy bien. Por favor, dile que ya es demasiado. No me deja descansar. En ese instante desperté. Miré el reloj. Eran casi las 5 de la mañana. Me paré de inmediato y corrí a contarle todo a mi madre. Por primera vez en semanas me miró a los ojos. ¿No me estás mintiendo?, preguntó con la ternura de una niña. Le aseguré que no, que jamás jugaría con eso. Nos dimos un abrazo fuerte, largo, uno como hacía mucho tiempo no compartíamos. Me marché a mi cuarto y me quedé dormido de inmediato, esperando a volver a un sueño que jamás se repitió. Supongo que debo esperar para regresar a ese lugar tan lleno de paz y quietud. Mi madre dejó de llorar, retomó sus fuerzas, resignificó la ausencia de la abuela. Ahora ella es quien recibe a gran parte de la familia en las festividades que hay durante el año, para que las tradiciones no se resquebrajen, para que ella misma no se parta en 1000 pedazos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Les cuento rápido que, pues les digo, ¿no? Medio sí, medio no. Obviamente mi mamá nunca lloró tantas lágrimas como para hacer un río en la escalera, pero aquí mi querida Ali sabrá que hace no mucho me invitaron a Radio Imer a contar unas historias que fueran reales y yo conté esta porque efectivamente soñé a mi abuela, efectivamente se me prendían las luces y por eso hoy quise contarlo, no solo para dedicárselo a mi abuela que murió hace ya 11 años, sino también porque sé que muchos de nosotros, muchas de ustedes, pues a lo mejor su mamá, su abuela ya partió, es muy probable, pero créanme, se los digo de corazón, algo me dice que nos están viendo desde algún lado, que nos cuidan, que nos quieren y en un día tan bonito, pues bueno, quise traer este cuento que para mí es un mensaje de luz, así como las que me prendía mi abuela. Hay veces que uno como hijo, yo creo que yo he sido muy ingrato de pronto en esas situaciones, a lo mejor por eso me dediqué a escribir este cuento, no valora los esfuerzos que hacen las mamases y los papases. De pronto uno cuando es niño, cuando es adolescente, no se da cuenta lo mucho que puede costar el darte un regalo, un capricho. Como me acuerdo, a lo mejor para los que tienen un poquito de noción de los videojuegos, todo, cuando yo tenía un Nintendo 64 y un primo tenía un PlayStation. Y el Nintendo 64, sus cartuchos costaban 900, 600 pesos y los discos de mi primo 10 pesos, ¿no? En el mercado, en el tianguis. Y mi papá me preguntaba, oye, pero ¿por qué cuestan tan diferente? Y yo le daba 1000 explicaciones de los gráficos, de los juegos de Nintendo, de Japón, que seguramente a mi papá le valían nada, no le importaba nada. Él solo sabía que tenía que trabajar más duro porque tenía un hijo que le gustaba más jugar Mario Kart que el Crash Bandicoot, ¿no? Entonces, por eso les quiero leer este cuento que… ¿Todos saben qué es un labubu? ¿Ubican lo que es un labubu? Ahorita lo explica aquí en el cuento. Son unos monitos que andan de moda. Pero este cuento se llama Historia de un labubu y espero que lo disfruten. Yo los invito a imaginar, yo los invito a este ejercicio de romper un poquito las pantallas del Netflix, el YouTube y una horita que me regalen su imaginación, sus neuronas para generar unas sinapsis bien locochonas y que vayan viendo todas las palabras y las historias que yo les voy contando. Esto se llama Historia de un labubu. En esas manos arrugadas y resecas, maltratadas por lavar ropa ajena, exprimir jergas y tallar trastes sucios, Olivia puso el dinero, lo contó y supo que no le alcanzaría. Maldijo el momento en el que descuidó a su hijo y corriendo desaforado por la casa, se estampó con una mesa que le abrió la frente.
Los chorros de sangre primero, los berridos después. Todo fue una tragedia, incluido el montón de dinero que tuvo que gastar en consultas médicas, pastillas, vendas y chochos para el Miguelito, cuyo padre se esfumó hace algunos años. Terminada esa triste jornada, ya que puso a su hijo en la cama, Olivia lloró con los codos recargados en la mesa del comedor. Sí, le dolía muchísimo ver al pequeño herido, pero más se inquietó porque tuvo que gastar el ahorro para el regalo de 18 años de Mayra, su hija mayor. De por sí la adolescente le tenía tirria a su hermanito porque, hijo de otro señor que no era su papá, el Miguelito le quitó la poca atención que tenía de su madre, una mujer que andaba de casa en casa ordenando el desorden que las clases medias le dejan a las empleadas domésticas del mundo. Esto es Olivia, una mujer experta en arreglar lo ajeno, pero incapaz de tomar las riendas de su universo, el de las carencias, el del monedero vacío, el de los problemas que no se acaban, el de los zapatos gastados, el del Miguelito y sus descalabradas, el de Mayra y su labubu. En su momento los labubus fueron juguetes, y no es que una necesidad, que montones de niñas, niños y personas de todas las edades querían tener en su poder. Para coleccionarlos o para colgar aunque fuera uno en su mochila, la gente los compraba y los presumía en redes sociales. Por eso Mayra quería el suyo y se lo pidió a su madre para el día de su cumpleaños, fecha que como tiburón acechante se le acercaba a Olivia en las aguas turbulentas de su pobreza. Investigó los precios y le aventó un reclamo disfrazado de comentario socarrón a Mayra. Ay, mija, el mono ese que quieres está re caro, pues ¿qué hace o qué? Ay, ama, ya vas a empezar, ya mejor dime que no me lo vas a comprar para hacerme a la idea. Oh, bueno, pues tampoco te enojes, es un decir nomás. Pero no era un decir nomás, era un, ¿no te das cuenta lo que me cuesta ganar cada centavo? Sin embargo, las culpas pesan más que las carencias. Olivia siempre sintió remordimiento porque los padres de sus hijos se fueron con otras mujeres a vivir la vida que a ella le negaron. ¿Seré fea? ¿Caigo gorda? ¿Qué me hará falta? Pues no, Olivia, no te hace falta más que el dinero para el labubu de tu hija, un mono raro que en unos meses estará percudido y olvidado en un rincón de su recámara, pero que por ahora es la prioridad antes de que llegue ese fatídico día en el calendario en el que encima vas a tener que comprar un pastel para la escuincla y que sople sus velitas con un par de amigos presentes. Por eso, apenas unos días antes de que fuera el cumpleaños de la Mayra, casi maldijo al Miguelito por andar de travieso y terminar en el sanatorio. Cabrón, te dije que te estuvieras quieto, pinche chamaco, gritó cuando escuchó el porrazo, pero luego se preocupó ante la sangre y el rostro de un niño privado, cachetes rojos, boca abierta, ojos fijos en un punto de fuga que bien podría ser esa luz en el túnel que conduce hacia la muerte. Lo zarandeó. Miguelito, Miguelito, mijo, reacciona, cabrón, Miguel, ya, y ¡zas! El berrido que regresa la endeble tranquilidad a una madre cuyo niño escapa de entre los muertos. Y córrele con el doctor, háganle curaciones, cómprenle medicinas, todo en detrimento de los planes que Olivia ya tenía para el fin de semana cuando iría en busca del famoso labubu. Al día siguiente de la descalabrada del Miguelito llamó a las más clientas que pudo para ofrecer sus servicios. Hola, doña Amelia, ¿cómo está? Oiga, ¿no se le ofrece que le haga limpieza? Señora Mari, qué gusto saludarla. Oiga, ¿cómo anda de ropa para planchar? Doña Susana, ¿cómo está? Oiga, ¿no tendrá ropa que quiera que le lave? Y todas, palabras más, palabras menos, le dijeron no. Una amiga igual de amolada que ella y que aún así le prestó 50 pesos, investigó con su hija adolescente e informó a Olivia que esos monos se consiguen en un tianguis que se pone afuera del Metro Valderas. Sin otras opciones, imposibilitada de pedir más créditos a su banco porque ya ostentaba una enorme deuda, amaneció un sábado y se fue con el Miguelito todo mayugado en busca de la bubu. En una de esas lograba hallar uno más barato del precio que antes había averiguado. Empezó la indagatoria, pero desde el primer acercamiento saboreó el inminente fracaso. ¿Cómo cuál, madre? ¿Cómo este? Ah, este es el Simomo de la colección Monster. ¿Es para el niño? Ah, es para su hija, sí le va a gustar, se lo llevan mucho las chamaquitas. Está en 1400, pero deme 1200 ya para que se lo lleve. No, pues ¿cuál 1200? Olivia llevaba apenas 380 pesos para el mendigo muñeco. El Miguelito estaba friegue y friegue que el sol le lastimaba, que le dolía la cabeza, pero Olivia no le prestaba atención, estaba angustiada, necesitaba un milagro. Uy, ese es más caro, madre. Ese es de la colección Flip With Me. Lo piden mucho, está en 4700.
Pero ya, porque me cayó bien, póngale 4,300 para persinarme. Olivia pensó de inmediato con sus filtros y sus lógicas. Valuó el juguete no en la cantidad de alegría que le daría a su hija, sino en pechugas de pollo, en rentas, en recibos de la luz, en más medicinas para el Miguelito, en litros de leche, kilos de arroz y demás necesidades básicas que podrían cubrirse con el costo de ese maldito muñeco peludo de carita sonriente y patas duras. Se sinceró con el vendedor. Oiga, es que va a ser cumpleaños de mi hija y me pidió uno de esos, pero la verdad, apenas junto como 400 pesos. ¿No tendrá alguno de ese precio? Uy, jefita, es que sí, pero esos son los que le dicen los chafubus. La neta son piratas. Mire, tengo como este, dijo el comerciante al tiempo que ofrecía a Olivia un mono de pelos rasposos y tiesos que nada tenía que ver con el resto de productos lindos y suaves que ya había revisado. Cuando vas a comprar zapatos y comparas tu par viejo con el nuevo que te estás probando, ¿has notado la abismal diferencia que hay entre uno y otro? Así Olivia percibió el contraste al sostener a los monos en sus manos arrugadas y resecas, con las que lava trastes en los que nunca comió, ventanas en las que nunca disfrutó un amanecer, ropa que ella nunca lució. ¿Cómo ves, Miguelito?, le preguntó a su hijo adormilado, más por no dejar, por tener un cómplice en caso de tomar una decisión errónea. El vendedor miró la angustia en sus ojos y se apiadó de ella. ¿Qué? ¿Crees que le va a rebajar 800 pesos al mono original porque la señora le dio tristeza ahí con su pobreza cargando un niño descalabrado? Nah, ¿qué va? De caridad no comen en la casa de ese comerciante que batalla igual que Olivia. Sintió feo por ella y le explicó a detalle entre piezas originales y piratas, sobre todo para que no le vieran la cara en otros puestos. Recorrió el tianguis y en efecto el más barato que encontró fue uno de 700 pesos, de la colección Javasit, con ojos verdes, hasta eso muy bonito, pero que ni soñando podría pagar en ese momento. Ay, Miguelito, ¿qué hacemos si el cumpleaños de la Mayra ya es mañana? Anduvo 2 horas entre los puestos, no logró nada. Con la derrota en sus manos, de uñas cortas y rotas por tanto quehacer que hacía, regresó a sus rumbos sin nada más que el Miguelito en brazos y sus 400 pesos. Resignada pasó al súper para comprar ingredientes que le hacían falta para el modesto espagueti a la crema que le haría de cumpleaños a su hija. El pastel ya lo había encargado con una vecina a la que se lo pagaría en 2 semanas y empanizaría unos bisteces que tenía en el refri para completar el plato festivo. Hechas las compras, caminó a la salida del supermercado. De pronto lo miró. Ahí estaba, peludo, sonriente, acostado entre otros monos baratos. Era él, ese maldito Labubu que tanto añoraba. Acomodó el carrito con sus compras junto a la máquina para comenzar su batalla. Echó una moneda de 10 pesos, la música sonó, las luces se encendieron, manipuló una palanca, una especie de garra se movió errática en la parte superior del artilugio. Cuando se sintió lista, apretó el único botón que había, la garra apenas rozó al mono, se escuchó una tonadita de fracaso, la máquina volvió al silencio y oscuridad. Aunque la explicación del vendedor del tianguis fue buena, ¿cómo saber si ese Labubu prisionero entre paredes de PVC era o no original? Olivia se puso intrépida después de las compras que le sobraron, tenía 160 pesos y los cambió todos por monedas de a 10 en una heladería que estaba a 10 pasos de la máquina de peluches. Y ya vería su calidad cuando lo tuviera en sus manos. De primera impresión no se veía tan feo. Los primeros 6 intentos fueron un desperdicio. La garra casi se burlaba de Olivia cada que apretaba la cabeza de Labubu, solo para soltarla al momento de irse para arriba. Con más expertise que al inicio, las monedas 7, 8 y 9 fueron utilizadas para mover otros monos y abrirle camino a Labubu, pues Olivia sentía que estaba muy apretado entre varios peluches y por eso la garra no lo subía. El intento 10 fue otra pérdida de recursos, pese a la emoción que demostraba el Miguelito cada que su mamá oprimía el botón para que la garra bajara. El 11 sí estuvo bueno. Los largos dedos metálicos rodearon el torso de Labubu, lo levantaron, lo desplazaron por sobre otros peluches, pero a la mitad del camino hacia su libertad lo soltaron. ¡Hijo de su madre!, dijo Olivia al tiempo que le dio un manotazo a la máquina. Las monedas de la 12 a la 15 fueron más caricias para el Labubu, que yacía con su carita sonriente. Pero el intento 16,
Ese sí puso los pelos de punta de propios y extraños, porque Olivia ya tenía público, mirones que rodeaban la escena para disfrutar de esa interesante batalla entre la mujer y la máquina, ser humano y artificio, luchando, como tantas veces en las novelas de Asimov, por la dominación del universo. El intento 16. La garra pescó firme a la bubu, lo alzó, lo desplazó, pero justo antes de llegar a la parte alta del hueco donde cae el premio de quien sale victorioso, la máquina tuvo un espasmo y el mono cayó a no más de 5 centímetros de su escape a la libertad. ¡Pinche madre!, dijo Olivia. ¡Uy!, exclamaron los presentes. Una moneda, la última, el intento 17, era todo o nada. La posición del muñeco era incómoda, sin embargo, ¿qué más daba? Ya estaba cerca de lograrlo. Introdujo sus 10 pesos, las luces, los sonidos, todo otra vez. Olivia se sintió ridícula encomendándose a Dios para una empresa tan superflua. Movió la palanca, oprimió el botón, Miguelito gritó, la garra prensó a la bubu, lo alzó, lo desplazó, hizo su espasmo, el mono cayó, su cabeza quedó en el filo del plástico que delimita el espacio que queda entre los peluches y los premios de los ganadores. ¡Puta madre, está imposible!, dijo frustrada. Se buscó en los bolsillos, pero nada. Ella sabía que ahí solo encontraría pelusas. Aunque el espectáculo había sido bueno, otras personas ya querían jugar. Así que pronto Olivia se alejó unos metros, escuchó que una niña le decía a su padre: ¡ese papá, el Labubu rosa, ese, el rosa! Cuando vio que lo sacaron al primer intento, abrazó al Miguelito aún sentado en el carrito de compras y se puso a llorar. Fue un llanto profundo, doloroso. Contuvo lo más que pudo el sonido, pero el estremecimiento de su cuerpo era notorio. No era un lamento equivalente a la derrota ante la máquina de peluches de un supermercado. Era un desahogo contra el mundo. Con esas lágrimas salieron todas sus frustraciones, su pobreza, el abandono, los años de batallar, las constantes humillaciones ante una sociedad en la que nomás no lograba acomodarse de forma digna. El Miguelito también lloró. Secó sus lágrimas con sus manos arrugadas y resecas de tanto lavar baños, de exprimir trapos con detergente y cloro. Respiró profundo, se enfiló a la salida. De pronto, una manita jaló su blusa. Era la niña cuyo padre había logrado la hazaña de sacar a la bubu. ¿Lo quieres?, le preguntó la pequeña, aconsejada por su papá, quien aprovechó el conflicto de una mujer frustrada para darle una bella lección de humanidad a su hija. Olivia miró a aquel hombre como buscando permiso para recibir el juguete. Lo tomó, lo observó, lloró más. Miguelito extendió sus manitas, quería tomarlo entre sus dedos. Su madre no lo dejó. Agradeció a la pequeña dándole un abrazo. Miró de nuevo al sujeto también para mostrarle gratitud. El Labubu amaneció en una bolsa de regalo vieja en la que alguna vez Olivia recibió un perfume. Tenía mucho nervio, pues tras recibir de manos de aquella generosa familia, se dio cuenta de que en realidad era un chafubu, no muy feo, pero al final un objeto indigno para llevar la marca de sus creadores. Mayra salió emocionada de su habitación, esperó tanto ese día en el que por fin sería reconocida como un adulto oficial. Las posibilidades eran infinitas, estudiaría una carrera, podría beber alcohol en público, votaría en las próximas elecciones y por supuesto esperaba tener el Labubu que le pidió a su mamá, la única cosa que según ella quería para sus 18 años. Claro, la comida, los refrescos para su reunión, el pastel, las casi 2 décadas de lucha y sacrificios de su madre para ella representaban una obligación natural de la mujer que la trajo al mundo. El Labubu, en cambio, era un presente, la romantización banal del mi mamá si me quiere. En la mesa, el pastel, unos globos, serpentinas, confeti y la bolsa de regalo. Uno pensaría, al abrirla, Mayra se emocionó, porque sin antes mirar a detalle el mono ese, se fue con la finta de que era original. Pero no, abrió la bolsa. Olivia espiaba desde la cocina, miró al interior, su madre casi temblaba por la incertidumbre. En el mejor de los escenarios, un grito eufórico y un abrazo sería el desenlace hermoso para esta historia. No. Al ver el peluchito rosa del Labubu expuesto ante el mundo, todo se arruinó, porque resulta que los más originales de estos muñecos venían en una cajita que adentro contenía una bolsa ya con el propio juguete. Las personas disfrutaban de grabar videos abriendo paso por paso todos los paquetes para luego presumir la experiencia en sus redes sociales. Desde el minuto 1, Mayra supo que, aunque el regalo fuera original, no podría vivir el momento como ella lo había imaginado.
Olivia sintió el silencio, las vibras emanadas de una adolescente adolorida. Suspiró, tomó valor, salió de la cocina. Felicidades, mi vida, ya tienes 18, ¿estás contenta?, dijo evitando el tema del regalo. Sí, ma, gracias, respondió Mayra con un tono de aquellos, de escuincla que anda en esas edades. ¿A qué hora llegan tus amigos? No sé, ma, a lo mejor ni vienen, yo creo que mejor nos vamos a ir al cine. Pero ya tienes aquí tu pastel, hice espagueti y milanesas, le dije a Chelo que viniera a comer, que te quiere felicitar. Ah, pues si quieren coman ustedes dos, ma. Olivia lo sabía, conocía a esa niña a la perfección, ¿cómo no? Si ella la había parido. La amaba tanto, la quería más que a cualquier tesoro mundano, pero a veces le hubiera gustado gritarle tantas cosas como por ejemplo, no sabes lo mucho que me estás lastimando, lo humillada que me siento, ¿qué te cuesta tragarte el pinche espagueti que te hice? Me dejas aquí como pendeja porque no te gustó un pinche mono, ¿sabes cuánto dinero he gastado en muñecas y juguetes que de pronto arrumbaste? Pero no, ya hablamos que las culpas que carga Olivia son más grandes, guardó silencio. Mayra se bañó, les dijo a sus amigos que mejor se vieran en una plaza porque su mamá no le había hecho nada de comer y se fue. El Miguelito todo el día quiso pastel, incluso lloró un rato a ver si le daban, pero su madre se lo negó, siquiera una probada. Esperaría a ver si en la noche Mayra quería cortarlo. Es que estoy cansada, ma, mañana, dijo cuando volvió para negarse al ritual de las mañanitas y las velas para los deseos. Al otro día Mayra, que se aguantó los reclamos para su madre solo porque Dios es grande, se fue a la escuela. Desde que vio al chafubu traía las emociones guardadas en la garganta porque ella vivió su propia historia. De por sí siempre fue la niña de los zapatos gastados, de los uniformes de segunda mano, de los cuadernos viejos, de los juguetes mugrosos del tianguis, de la ropa chica que le regalaban las vecinas a su madre. Cuando nació el Miguelito peor, las carencias se profundizaron porque la pobreza se dividía en dos. Claro, ella no era consciente de que su madre hacía años no accedía a ningún lujo que para la clase media suena a cotidianidad, ya no digamos para la clase alta, tintes para el cabello, shampoo del bueno, uñas postizas, maquillajes. Toda esa familia era víctima de las circunstancias y de sí misma. Pronto también el Miguelito entendería lo triste del escenario en el que le tocaría crecer. Sin embargo, Mayra se sentía con derecho a su labubu. Nunca le he reclamado nada a mi mamá, era lo único que le pedí y me compra esta chingadera. Por eso, en la mañana de lunes que se fue a la escuela, vio la bolsa de regalo en la mesa, agarró al mono y para sacar su coraje, lo aventó al bote de la basura, donde según ella pertenecía. Más tarde, entre las clases, le platicó a Cecilia, una de sus amigas, lo mucho que había sufrido en su día de cumpleaños. Y entonces abro la bolsa y desde que vi que no venía en su caja supe que era chafa. No manches, me dio un buen de coraje. A Jorge y a Elena ya mejor les dije que ni fueran a la casa. Estuvimos todo el día dando vueltas en la plaza haciéndonos güeyes porque ni dinero traíamos. Chin, May, qué feo. ¿Traes el labubu? A verlo. Si no lo quieres, dámelo para mi colección. No, en la mañana del puro coraje lo aventé a la basura. No manches, ¿de plano? Ay, pues estaba bien enojada, güey. ¿Qué querías que hiciera? ¿Y si lo ve tu mamá? Ay, no creo que lo vea. Y si no, pues ya, para que sepa que no me gustó. Híjole, May, no sé. Yo ya hasta sentí fue por tu mami. Ay, no empieces, güey. No, pues es que luego uno no sabe, May. Cuando mi papá se quedó sin trabajo, vi cómo mi mamá se puso a vender mazapanes, aunque sea para que comiéramos. Hasta me da pena contarlo, güey. Pero es que desde ahí vi cómo luego los papás hacen un montón de cosas que ni nos damos cuenta. Lo bueno que ya luego nos fue bien, pero pues me has contado que tu mamá medio le batalla, ¿no? Pues sí, Ceci, pero es que no manches, yo la neta nunca le pido nada, me aplico aquí en la escuela, seguro me dan el pase reglamentado a mi primera opción, ¿qué más quiere? O sea, ¿de verdad un pinche labubu no pudo comprarme? Pues qué te digo, amiga, ojalá que no lo vea en la basura, va a sentir feo. Todo el día Mayra anduvo seria con Cecilia. Primero se enojó porque su amiga no empatizó con su causa, después se molestó porque la hizo reflexionar y al final se puso triste por el remordimiento de no haberle dado ni las gracias a su madre, no solo por el chafubu, sino también por el pastel, el espagueti y por los 18 años que llevaba cargando con ella. Desde ese momento en el que le nació cierta conciencia hasta que se subió al camión para regresar a su casa, deseó con todas sus fuerzas que su madre no hubiera visto al muñeco tirado en la basura. Ahorita que llegue lo lavo y lo cuelgo en mi mochila para que vea a mi mamá. Total, casi todas traen chafubu. Demasiado tarde. En la mañana, lo primero que vio Livia,
Cuando entró a la cocina, fue el pelo rosa del mono sobre el bote de la basura. Lloró al instante. Se sentó en el comedor que tantas veces la había visto sufrir. Miró a una pared donde estaba colgado un Cristo y estuvo tristeando hasta que despertó el Miguelito. Después de que ambos desayunaron, sacó al chafubu de la basura, lo lavó y lo guardó en un cajón de la cocina. Su amor de madre le dijo al oído que no le tomara tan a pecho la acción a su hija, que son cosas de chamacas, que ella también alguna vez fue grosera con sus padres. Si un día se le pasa, que esté ahí el chingado mono. Sin embargo, Olivia anduvo bien distraída toda la mañana, cargando las tristuras por no tener dinero para el abubu que quería su hija. Casi se corta un dedo cuando rebanaba una cebolla. Estuvo a punto de chamuscarse una pierna porque se le cayó agua hirviendo de una olla para hacer caldo. Por poquito le machuca una mano al Miguelito al cerrar una puerta de un mueble de la cocina. De lo que ya no se salvó fue del coche que la impactó de costado cuando salió corriendo para alcanzar al camión de la basura. Cuando Mayra llegó a su casa, lo primero que vio fue las patrullas, a la ambulancia. Lo segundo fue una vecina cargando al Miguelito que berreaba por su mamá. Lo tercero fue la sangre en el pavimento y así sucesivamente fue descubriendo una escena que le desgarró el alma. Olivia terminó en el hospital. No sabemos si los médicos salven su vida. El Miguelito está en la casa de la misma señora que hacía unas horas lo traía en brazos. Mayra está llorando en la sala de espera, afuera de urgencias. ¿Cómo desearía tener en sus manos al chafubu que aventó a la basura? Qué suerte que su madre se lo guardó y que algún día lo hallará, por casualidad, en un rincón de la cocina. Sabrá Dios qué siente en ese momento cuando vuelva a tenerlo entre sus manos. Todo depende de lo que sucede en las próximas horas. Muchas gracias. Muchas gracias. Chescuincla canija, ¿no? Pero a veces uno no se da cuenta, como reflexiona Olivia, también uno fue grosero con los papás y uno trata de entender al adolescente. Yo tengo una ahijada que quiero un montón, pero ay, de pronto la canija hace unos gestos y tiene unas palabritas que, pues ni modo, está creciendo. Pero como lo decían en la presentación pasada, me pareció muy valioso esa parte de que la literatura pues en realidad es parte de escarmentar en cabeza ajena, ¿no? A mí me gusta mucho leer neurociencia y hay un autor que se llama Alfredo Moreno, que es un libro que utilicé mucho para mi proyecto de maestría, que voy a ingresar a la maestría en pedagogía, y ese autor precisamente habla de cómo la literatura puede aleccionar y puede hacernos sentir, o sea, si logramos algo que se le llama el rapto límbico, si logramos sentir que las emociones, que los personajes de alguna forma son reales, podemos aprender una lección a través de la literatura. A mí me gusta mucho que en los núcleos de mis cuentos, de mis novelas, siempre haya algo ahí detrás que nos haga generar una reflexión. En este caso, pues lo mucho que puede esforzarse una mamá por darle un regalo a sus hijos o a su hija o a su hijo, y lo ingrato que a veces uno puede ser. Entonces, pues ahora que salga el libro, ojalá que lo lean muchos escuincles malcriados, para que valoren los esfuerzos que hacen sus papás. Finalmente, antes de despedirme, bueno, pues les quiero agradecer muchísimo la presencia de todos ustedes, su atención. Hay todavía los platos fuertes del día de hoy, que viene ahorita el periodista Francisco Cruz, viene a platicar con Horacio Franco. Va a estar bellísima esa presentación que yo les recomiendo no se pierdan. Y antes yo de terminar, pues les recomiendo mucho seguir este tipo de ferias, sigan a la Brigada para Leer en Libertad para que sepan dónde van a estar, para que le recomienden a vecinos de otras alcaldías, municipios, cuando estén cerca de ellos. Somos muchos los que de pronto nos presentamos acá, es un roster muy completo el de la Brigada, a quienes agradezco un montón la invitación. Asimismo al municipio de Catepec, que pues, es mi casa literalmente, y agradezco que hayan hecho este esfuerzo. Y pues los invito a seguirme en redes, mi Instagram es @MiguelAleRivera, ahí pueden encontrar mi trabajo periodístico, literario, Miguel Alejandro Rivera en Facebook. Si les interesa alguno de mis libros, de mis obras, en 10 años tengo 7 libros publicados. Con mucho gusto, terminando la presentación, aquí estaré en el stand de la Brigada, que es el que tienen ustedes aquí a sus espaldas. Pero les quiero terminar estas lecturas de mamás, para mamás en este día que la verdad pues fue lo que mejor me pudo salir del corazón en un 10 de mayo, que pues al rato ya veré yo a mi mamá y la celebraré, pero que creo que, insisto, hay muchas mujeres que son nuestras mamases a lo largo de nuestra vida. Este cuento me gusta mucho, le tengo mucho cariño porque también habla de aceptar ser madre,
de quien no es, digamos, de quien va más allá de tu sangre. Y es un cuento que se llama Retratos de Familia. En la casa donde yo crecí, en la casa de mi familia, había un retrato que ellos se tomaron cuando yo todavía no nacía, pero de niño uno no entiende las cosas, ¿no? Entonces yo veía esa foto, chiquitita era, pero yo la veía ahí colgada, y decía, ¿por qué yo no estoy ahí, no? O sea, que esa no es mi familia, o qué, ¿no? Yo no entendía, pues que yo no había nacido cuando se tomaron esa foto. Pero yo sentía feo. Entonces, cuando estaba teorizando varios cuentos que quería armar para esta antología, a partir de esa historia entendí lo fuerte que es a veces no sentirte parte de tu familia y escribí este cuento que se llama Retratos de Familia, que espero disfruten mucho. No sé si después de, todavía había un poquito de tiempo, no sé si ya llegaron los compañeros, pero si hay tiempo para dejar preguntas, si tienen alguna pregunta para interactuar, me encantará. Depende todo de Francisco Cruz y del maestro Horacio Franco, pero si no, yo aquí estaré para responder sus preguntas o yo soy como los mariachis, entre más aplaudan, yo me sigo leyendo. Esto se llama Retratos de Familia. ¿Tú sabes lo que es el desprecio? ¿Has sentido lo terrible que es permanecer en un lugar donde no te quieren? Imagina vivir eso toda tu infancia, esa etapa de la vida que debieran ser solo alegrías y colores, convertida en un sinfín de sabor, en un sinsabor repleto de melancolías y momentos amargos. Mi papá viajaba mucho y qué triste porque era el único que en casa me trataba con cierta dulzura. Él ya murió, solo Dios sabe dónde esté su alma descansando, pero en vida fue un ingeniero que anduvo por todo México realizando proyectos para varias empresas. Cuando yo estaba pequeña y veía sus maletas en la puerta, anuncio de algunos meses en los que él no estaría, se me hacía un nudo en la garganta y luego lloraba mucho. Se iba a despedir de mí y yo me aferraba a su pierna como se aferra uno a la vida misma, porque el primer minuto de ausencia era el infierno que se me venía encima. Cuando papá no estaba, para mí eran tiempos de sopa fría, ropa vieja, eternas sesiones de nalgadas, quedarme por horas encerrada en un cuarto, yo solita, ahí, llore y llore. Y es que mi mamá, al parecer, no me tenía ni el más mínimo afecto. Siempre trataba mejor a mis otros dos hermanos, que eran un poquito mayores que yo. A veces, aunque yo era chiquita, me daba cuenta de cómo hasta los apapachaba exageradamente, solo para que yo me sintiera más miserable de lo que ya era. Pese a todo, a comer mal, a dormir mal, a ir a la escuela sin bañar, toda despeinada, con el uniforme sucio, lo que más me dolía, habré tenido como 7 años cuando tomé conciencia de eso, fue ver en la sala el retrato de la familia en el que yo no estaba incluida. Una foto en blanco y negro, detrás de ellos una cortina, al frente los rostros solemnes de una familia hermosa, feliz, como de comercial de cereales. Mi papá sentado en una silla preciosa de ornamentas finas. En sus piernas, mi hermana, que para ese momento habrá tenido 5 años. De pie y sostenida al respaldo de la silla, mi madre, con una falda que le llegaba debajo de las rodillas, los zapatos de tacón y un lindo saco que siempre se ponía para las fiestas. Junto a ella, mi hermano, todo engominado del cabello, con sus 8 inviernos, mirando hacia la cámara, orgulloso de pertenecer a esa familia en la que yo no estaba incluida. Y no porque yo no hubiera nacido, al contrario, cuando se tomaron esa foto en algún lujoso estudio de la ciudad, yo habré tenido unos 4 años, pero como mi papá casi no estaba en casa, eso le generaba culpa, y aunque trabajaba mucho para darnos un nivel de vida decente, estoy segura de que mi ausencia en ese maldito retrato fue a causa de los reclamos y chantajes de mi mamá, que nunca jamás me quiso ni un poco. Lo bueno que tú ni te imaginas lo que es crecer sin alguien que te escuche, que te oriente, que te dé buen consejo cuando tienes miedo. Fuimos creciendo y mi madre les enseñó a mis hermanos a rechazarme. Entonces, cada que yo quería recurrir a ellos cuando tenía un problema, me topaba con sus espaldas. Jamás para mí había un abrazo o una sonrisa, un cariñito, nada. Ser niña en ese ambiente era horrible, nadie me prestaba nada, todos me hacían menos cuando no estaba mi papá, peor cuando fui creciendo y mis problemas se hacían cada vez más insoportables. Nunca voy a olvidar la primera vez que me llegó el periodo. Yo creo habrá sido uno de los días más horrendos de mi vida. De pronto despiertas y te sientes mal, dolor en el estómago, náuseas, te duele la cadera, la cabeza, todo es una maldita molestia. Me acuerdo que le dije a mi mamá que me sentía mal y me dijo, pues tómate una pinche aspirina a ver si se te pasa. Y pues me tomé la pastilla, pero no me hizo nada. Fui al baño y me vi toda ensangrentada, mi ropa manchada, roja, horrible. Me espanté muchísimo, me puse a llorar ahí sentada, no sabía qué hacer.
Entonces me acordé que una de mis amigas de la secundaria ya la había bajado, pero solo nos contó su experiencia sin mucho detalle. Y pues yo no sabía ni cómo ponerme una maldita toalla, peor, ni tenía una. A escondidas me metí a la recámara de mi hermana y busqué, pero solo encontré tampones. En ese tiempo yo qué iba a saber de esas cosas y mi madre nunca me explicaba nada. Con el tampón me metí al baño y no supe qué hacer. Entonces me senté en el piso y así toda dolorida, con unos cólicos del demonio, toda mareada, me puse a llorar otra vez. Yo creo mi madre me escuchó, ella bien sabía cuál era el problema porque abrió la puerta de pronto y me vio con desprecio. Ya, pinche chillona, ahí tienes, deja de hacer escándalo. Me dijo y me aventó la toalla, pero ni me explicó cómo ponérmela. Ay, perdón que me ponga a llorar, es que me acuerdo y me da mucho sentimiento. Así viví los primeros años de mi vida. Solo sonreía las temporadas cuando mi papá estaba en casa. Él sí me daba comida calientita cuando estaba chiquita, me llevaba por ropa nueva y cuando estaba yo más grande salíamos juntos a comer. Cuando eran vacaciones me llevaba a sus viajes y pues yo feliz, era otro mundo. A veces le preguntaba, papá, ¿por qué mi mamá no me quiere? Y él solo me decía, ella no sabe apreciar que tú eres una estrella. Mucha gente no valora el brillo hermoso de las estrellas porque las mira a diario y se acostumbra. Así le pasa a tu mamá contigo, pero un día se va a arrepentir mucho y tú habrás aprendido a ser muy buena con todas las personas y a iluminarlas con tu brillo. No entendía muy bien esas palabras. Cuando me lo dijo tendría yo 16 años, estaba muy chiquita todavía, pero después fui comprendiendo muchas cosas. Por ejemplo, cuando conocí a Nicolás. Con él todo era perfecto, hermoso, ya no éramos unos escuincles, teníamos como 2 años de haber salido de la carrera. Mi papá ya me había pagado un departamento y mi vida era más tranquila. Por lo menos ya no tenía que aguantar las jetas de mi mamá y menos estar viendo esa maldita foto de familia todos los días, que me recordaba lo poco que importaba yo en esa casa donde crecí. Mis hermanos me odiaron más aún cuando mi papá me compró un departamento a mí y a ellos no. Pero pues yo ya no me importaba. Al final no creo tener que volverlos a ver jamás. Tiene como 10 años que no sé nada de ellos. Pero bueno, conocí a Nicolás y todo era una fantasía. Hasta que luego de como mes y medio me dijo que yo le gustaba mucho, que nunca se había sentido así, un amor como el que tenía por mí y que por eso tenía que decirme algo. Tengo una hija chiquita, tiene 1 año apenas, pero ya no estoy con su mamá. Y me contó que estaba en un juicio porque la mamá no lo dejaba verla y él sabía que ella la trataba mal, por eso quería la custodia y pues ya no me quería seguir guardando el secreto. Al principio sentí como si ese tiempo en el que estuvimos juntos hubiera estado viviendo una mentira. Me dio coraje que no me lo dijera antes de enamorarme, me sentí traicionada. Aparte, ¿cómo iba yo a estar con alguien con una hija? No me cabía en la cabeza, estaba muy confundida. Le dije que dejara de buscarme, que no quería saber de él. Pero pues ya me estaba encariñando, estaba bien precioso el desgraciado, me encantaban sus ojos, sus pestañas grandotas, su voz, sus manos, la manera en la que me acariciaba. Ay, no, mira, si nomás de acordarme se me pone la piel chinita. Pero yo estaba muy triste y por puro orgullo de que sentí que me había engañado no lo buscaba. Entonces mi papá me vio toda deprimida y aunque no sabía qué era lo que me pasaba, me dijo, a ver, Mari, te voy a contar una historia y espero que con ella comprendas por qué tienes que ser feliz todos los días de tu vida. No creas que no me daba cuenta. Yo sé que cuando eras niña, tu mamá te trataba mal. Yo sentía mucha culpa por eso y aún la sigo sintiendo. Mija, tú no eres hija de tu mamá. Tu verdadera madre es una mujer que era pasante en la empresa donde yo trabajaba en aquel tiempo. Espero no me juzgues, pero uno hace tonterías y pues siempre viajando, lejos de tu mamá, se me hizo fácil. Hoy no me arrepiento porque por enamorarme de tu verdadera madre te tengo a ti, pero a la vez sé que no fui justo con mi mujer. Cuando me dijo que estaba embarazada le compré un departamento, de hecho es en el que ahora vives tú, y le dije que nunca ni ella ni a ti les iba a faltar nada. Pero el pinche parto se complicó y cuando salió el doctor del quirófano ya ni siquiera me dio a escoger. Ella no aguantó, pero tú sí, el día más triste y feliz de mi vida. ¿Imaginas eso? Qué horrible fue. No me quedó de otra, le confesé todo a tu madre porque no pensaba dejarte desamparada, aunque ya no sé ni qué hubiera sido mejor para ti. Hija, quizá desde que naciste estabas condenada a sufrir, pero ahora que creciste tú eres la dueña de tu destino y tienes que ser feliz cada día. Toda sonrisa y toda lágrima son tu decisión. ¿Cómo es la vida, no? Sin saber, mi papá me iluminó como las estrellas de las que él siempre me hablaba. Comprendí todo.
Ese día lo abracé y en lugar de enojarme con él, le agradecí que no me abandonara y que por fin me contara la verdad. Al final, mi padre había sido el único que siempre me trató bonito. También entendí a mi mamá, pobre. Yo era el recordatorio diario de la infidelidad de mi padre y por eso no estaba ni en la foto de su familia, que al final pues, no era la mía. Cuando supe la verdad, llamé a Nicolás y le dije que no me importaba nada, que quería intentar algo con él. Me contestó que sus últimas semanas habían sido un infierno porque me extrañaba y pensaba que nunca más me iba a ver otra vez. Y cuando lo vi, pobre, estaba flaco y ojeroso. Para mí, esa fue la prueba de amor más grande de todas. 2 años después, tuvimos a tu hermano y 6 meses más tarde ganó el juicio de tu custodia. Me acuerdo que el primer día que llegaste a vivir con nosotros tenías casi 4 años. Lo primero que quise que hiciéramos fue ir a un estudio fotográfico y sacarnos el retrato familiar que está en nuestra sala. Lo quise muy diferente al que vi en toda mi infancia. El nuestro es a color. El nuestro no tiene un fondo de cortina, sino un fondo azul claro. En el nuestro no hay sillas ornamentales y nada serio. Estamos sonriendo, felices, jugando y lo más importante, estamos todos. Pues aunque yo no sea tu madre, siempre te traté con amor, porque al final tú no tenías la culpa de los errores de tus padres y aunque no seas mi hija, merecías ser feliz. Muchas gracias. Del aplauso. Muchas gracias. Muchas gracias. No sé si ya llegaron los compañeros, pero si hay preguntas y respuestas, Vamos para una placer. ronda de preguntas y respuestas con nuestro gran escritor. Si tuvieran maestro, algún pregunta, comentario. cualquier cuestión, estoy a sus órdenes. Yo de verdad les agradezco un montón su escucha. No tienen idea de lo valioso que es tener un auditorio como ustedes, tan comprometido, tan clavado en la historia. Y yo lo menos que espero, trato de ponerle mucha estructura a los textos, trato de ponerle mucha teoría. Yo doy cursos en Paradigma, que es mi iniciativa con algunos periodistas de todo el país. Trabajo en la UNAM dando materias de literatura. Pero más allá de que si encuentran el núcleo, la intención del texto, siempre he dicho que mis novelas o los cuentos, lo mínimo que espero es que el lector los disfrute, que la audiencia los disfrute, que sienta algo. Y yo lo mínimo que espero de haber venido hoy acá, al que también es mi barrio, pues es que hayan pasado un rato bello, un rato de imaginación y que esto pues los motive de alguna forma a seguir leyendo, no solo a mí obviamente, sino a un montón de autores que tienen ustedes aquí formados en colores, portadas, lomos y colores de todo tipo, ¿no? Entonces les agradezco mucho. No sé si alguien tenga alguna pregunta o algún ¿Alguna comentario. pregunta, comentario? Aquí la feria la hacemos todos. Nuestros buenos expositores y amigos, así como el público que escucha, los vecinos. ¿Alguien gusta realizar aportación, pregunta? Con toda confianza, diría el profesor, ustedes pregunten, no pasa nada. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Qué bonitas reflexiones, sobre todo, qué bonitas reflexiones sobre todo en este día. Yo soy abuela, soy madre y se hace un nudo en la garganta. De verdad, muchas gracias. Gracias a usted por el comentario. Abuelas, madres, mujeres. Qué bello. Yo tengo una tía que no tuvo hijos, pero que muchos la también asumimos como mamá de la familia porque nos cuidó mucho cuando éramos niños. Entonces, una madre no es solo la que te trae al mundo, también una madre es la que en alguna etapa de tu vida te da un consejo, te cuida, te quiere. Una maestra que te puede dar cobijo también. Entonces, pues es un día muy bonito y por eso yo quise como hoy aprovecharlo para cuentos distintos, ¿no? Muchas gracias. Y un abrazo y felicidades a usted y a todas las mamás que están aquí. Buenas tardes. A mí me gustaría saber por qué te inspiras en estas mujeres para hacer estos cuentos. Qué bonito. ¿Qué te… Creo que la mirada de un hombre de cosas que le pueden pasar a una mujer, sea una madre, una hija, tiene otra perspectiva. Me gustaría saber la tuya. Bien, que es una muy bonita pregunta. Hay una premisa que yo siempre trato de cuidar en mi literatura y que en los talleres que doy o a mis alumnos de la FES, de la UNAM, yo doy clases en la FES Aragón, siempre les digo,
¿Por qué este tipo de literatura? Y de verdad se los digo, no solo la mía, ¿no? O sea, me refiero a la literatura independiente, como el libro que estaban presentando ahorita y tal, antes de mí. ¿Por qué la literatura independiente es un muy buen paso para empezar a enseñar a leer a los jóvenes? Porque los que hacemos literatura independiente no queremos, yo por lo menos no quiero impresionar ni a un académico, ni al doctor, ni a un editor de una editorial grande. Yo quiero que nosotros somos de Catepec, o sea, justo hoy nos toca, ¿no? Algunos a lo mejor vendrán de otro lado, todo, pero yo trato de que mi literatura sea un espejo de lo que yo veo en la sociedad, de la sociedad en la que yo crecí. Yo crecí en el barrio, o sea, tampoco Aragón, pues no es de que las lomas, ¿no? O sea, igual, a mí me tocó crecer en el barrio, ir a los bailes de San Juan, pues a veces agarrarme a golpes en las canchitas de mi calle cuando estaba niño, en la calle. Entonces, cuando yo hago literatura trato de que sea un reflejo de la sociedad, no solo mía, ¿no? O sea, también de mis historias, como el primer cuento que les leía yo de mi abuelita y las luces, pero sí también no puedo yo quedarme con el egoísmo de no, yo quiero contar mis historias y lo que me pasa a mí y mi familia, no. O sea, también trato de ver a partir, pues yo soy periodista de formación, entonces a partir de mi reporteo trato de ver otras tragedias cotidianas. Cuando presentaba yo este libro, cuando surgió en 2019, mi premisa de la presentación era la siguiente. A mí me tocó crecer como joven universitario en la época de la mal llamada y nefasta guerra contra el narcotráfico de este personaje llamado Felipe Calderón. Entonces todo en los periódicos, todo en los libros, la literatura, todo era guerra, narco, guerra, sangre, narco, descabezados, guerra, guerra, narco, balazos. Y de pronto era importante que se supiera, o sea, sí era importantísimo ver el desastre que tenían en el país en ese tiempo y que ese desastre lo seguimos arrastrando con el peso de sus consecuencias. Pero mi premisa era, también hay tragedias cotidianas. También el hecho de que una mujer, por ejemplo, la pregunta, no le pueda comprar un juguete a su hija, es una tragedia. Que no voy a compararla con el crimen organizado o con lo que conlleva ello, pero que en la vida cotidiana tú te vas a dormir y si traes esa bronca es lo que no te deja ir tranquilo a la cama. Entonces yo trato de recuperar esas historias y en eso me inspiro. Hoy vine con cuentos de mamás, pero bueno, si fuera otro día, se los leería porque es mi lugar seguro ese cuento. Uno que se llama La fiesta de Margarita, de un abuelito que le hace los 15 años a su nieto. ¿Hay más? ¿Hay más tiempo? Ah, pues ahorita si quieren lo podemos leer, o sea, ya nos pasamos a los abuelitos que para justificar también son mamás, ¿no? Porque un señor que cría y tal y podríamos justificar lo que sea, pero ahorita lo podemos leer, pero justo desde mi punto de vista vamos por ahí, o sea, yo trato de que la literatura sea un reflejo, de que desde que lo lees te sientas tu parte, se sienta la gente parte, y insisto, yo no escribo para impresionar a nadie de arriba, yo escribo para tratar de gustar diferente a la gente de mi pueblo, a la gente de mi ciudad, a la gente de mi casa, de mi colonia, de mi calle, los que no tenemos agua, los que batallamos porque se nos va la luz, los que batallamos con los precios de las cosas, los que preferimos ir al 3B para que no nos cobren tan caro en el Soriana. A esos yo trato de escribir para nosotros, ¿no? Esa es mi motivación. No, bravo a ustedes, ¿no? O sea, muchas gracias. No sé si hubiera alguna otra pregunta, alguna cuestión, porque tenemos un poquito más de tiempo y si quieren, podemos, o es más, les pregunto a ustedes, ¿no? ¿Qué prefieren? ¿Alguna pregunta o quieren que les siga leyendo? ¿Quieren otro cuento? Les voy a leer el cuento de la fiesta de Margarita, porque ese cuento tenía que leerse hoy por alguna razón de la vida. Es un cuento bien bonito que le tengo mucho cariño a ese cuento porque, y sí, es especial hoy, porque es el primer cuento que yo leí con la brigada. O sea, para mí ese fue un momento bien especial. Hace ya 6 años, fue en abril de 2019, me acuerdo perfecto, en la Alameda Central de allá del centro de la ciudad. Y me dieron la oportunidad para leer mis cuentitos. Yo veía esto como lo que es un proyecto de mucho respeto, muy grande, con autores que no se imaginan la calidad que tienen, son enormes. Y el hecho de que me dieran foro a mí con mi librito, cuando yo iba ahí, pues ya era mi cuarto libro, pero pues sobre todo me movía yo mucho en provincia, ¿no? Eso, si alguno de ustedes escribe, se va a dar cuenta de eso. Como escritor en el estado, en la Ciudad de México, a veces te tienes que ir a otros estados para que medio te valoren y ya luego aquí como que haces carrera. Entonces, para mí fue ese iniciar, ¿no? O sea, la brigada me dijo, sí, vente, bien amable, siempre han sido hermosas y hermosos. Y fue el primer cuento que leí porque dije, chin, o sea, no pensé cuál leeré. Entonces yo vi un montón de sillas vacías, estaba a la mitad el foro
Y dije, pues a ver, me la voy a jugar con la fiesta de Margarita porque es un cuento que a mí me gusta mucho. Y ahorita que acabe el cuento, les cuento cómo acabó esa historia, ¿no? De que yo vi ahí la mitad de las sillas y me eché a leer, ¿no? Entonces, bueno, pues les voy a contar este cuento que yo le tengo un amor enorme. Lo hemos leído hasta en la tele, ¿no? En Capital 21 un día me invitaron y dije, la fiesta de Margarita. Entonces, pues con todo el amor del mundo para las mamás que están hoy aquí, que es mi regalo leerles, pero también para los papás, hermanos, tíos, para todos ustedes vecinos de Catepec, les voy a leer con mucho cariño La fiesta de Margarita, que espero que la disfruten. Cuando Margarita entró al salón de fiestas, repleto de globos blancos y rosas como su hermoso vestido de quinceañera, su corazón sintió un espasmo terrible, pues pese a que los arreglos florales y las mesas adornadas con suma elegancia eran como en sus fantasías, solo había 37 personas en un espacio donde cabían unas 900. 6 meses antes, Margarito González, mejor conocido como Don Magos, salía del hospital con una tos de perro que ya ningún doctor le podía curar. Se tapaba con su abriguito para cruzar la calle junto con un fortísimo viento que azotaba la ciudad. Y sabía que muy pronto sería su última visita al médico, el último cruce de calle, la última carraspera en la garganta, el último viento en el rostro. Por eso Don Magos entendió que a sus 89 años debía hacer algo importante, dejar una huella perpetua en la persona que más había querido en los últimos años, su nieta Margarita. Ambos vivían en la misma casa junto con otros 26 familiares en una zona popular de la Ciudad de México. Al pie del zaguán, el eterno gran marquís destartalado que otrora fuera el poderoso vehículo de Don Magos. La cocina siempre llena de cazuelas con frijoles, arroz, algún guisado en salsa verde y un tremendo cochambre en las esquinas de las paredes. Siempre niños de 0 a 13 años correteando por ahí mientras los adolescentes y adultos de la familia se perdían en el ruido del televisor o de sus celulares. En esa hecatombe posmoderna vivía Don Magos, exiliado del mundo en su mecedora, leyendo revistas viejas, dormitando o resolviendo crucigramas en periódicos que le compraba su nieta, porque Margarita era la única de sus familiares a la que le pudo elegir el nombre. Era la persona más cercana a él desde que su mujer, doña Graciela, murió de un paro cardíaco hacía ya hace 15 años. Y desde niña, Margarita, que justo cumpliría sus 15 primaveras, fue el pedacito de alegría que Don Magos le pudo arrancar a la vida después de perder a la mujer que más amó en el universo. Su nieta era la única que lo escuchaba. Cuando él quería contar una historia o anécdota de su juventud, ella se sentaba en el piso, cruzaba las piernas, mientras los demás niños corrían haciendo alboroto por toda la casa. Ella tenía la misma costumbre rara que su abuelo de comer tortillas con chocolate. Ella hacía la misma cara que Margarito cuando se enojaba, pero que tenía que disimular. Desde que era una bebita, ella y su abuelo podían estar hasta la madrugada revisando fotografías viejas de cuando Don Magos y su mujer eran jóvenes. Por eso, aquel día en que Margarito cayó en la cuenta de que su final se acercaba, decidió que era momento de hacer algo importante por esa niña que poco a poco se convertía en mujer. Aunque quizá Don Magos no conocería a sus bisnietos o no la llevaría al altar, sí tenía un último chance de cumplirle un sueño a su niña, hacerle su fiesta de 15 años. Hacía unas semanas Margarita llegó emocionada a casa porque venía de la fiesta de cumpleaños de su mejor amiga, Karina. Eufórica, la pequeña le contaba a su mamá: Amá, es que hubieras visto, la Cari se veía re bonita, con su vestidote morado y bailó con sus chambelanes, 4 canciones bien padres, un vals y 3 modernas. Aparte, invitó a todos sus amigos de la secundaria y a los de la cuadra, todos estaban ahí, mamá. Ay, mija, pues sí, esas fiestas son re bonitas. Sí, mamá, y pues no, mija, ni se te ocurra. Ya sabes que tu papá ya tiene un buen que no nos manda dinero. Ni modo, mi niña, te vamos a hacer un pastel aquí y si quieres invitas unos amigos y les hago un chicharrón. Ay, mamá, ya ves cómo eres, ni le intentas ni nada. Y en la oscuridad de la madrugada, la pequeña salió llorosa de la cocina, abriéndose paso hasta su recámara, sin saber que su abuelo la escuchaba desde su mecedora, con un nudo en la garganta por la impotencia de no poder hacerle su fiesta a Margarita. Y por eso, al salir de su revisión mensual con el doctor,
Con esa tos que no lo soltaba desde hacía meses, decidió dar sus últimas energías restantes para regresarle un poco de felicidad a esa persona que fue su única compañera en sus últimos 15 años de vida. Esa pequeñuela de morenita de ojos grandotes que era la única de la familia que cada día besaba a la frente del abuelo para desearle las buenas noches. La única que se tomaba el tiempo para ponerle una película y cambiarle el idioma español en el reproductor de DVD sin hacerle jetas al pobre viejo que había dado tanto por esa familia que ahora lo ignoraba. Algunos de los hijos de Margarito le daban dinero de vez en cuando, el cual ahorraba porque no tenía mucho en qué gastar, así que hizo de la tarea del recaudo monetario una firme disciplina. Después acordó con un ojalatero la venta de su gran Marquís. No manches, papá, pero si tú querías un chorro ese coche, ¿por qué ahora lo vendes? Le preguntaban sus hijos a don Magos y él respondía con un movimiento de cabeza como diciendo, ¿a ti qué te importa? Luego don Magos abandonó la cobija, el televisor, las revistas viejas y la mecedora para desaparecer gran parte del día. Todos pensaban que salía a caminar o a platicar con otros viejos del barrio. Sin embargo, en realidad, el abuelo consiguió un trabajo de empacador en un supermercado cerca de la localidad. Trabajo del cual cada peso obtenido iba a un bote donde estaba juntando el dinero para la fiesta de su nieta. Al ver que la propina de los compradores no era muy onerosa, le pidió al hijo de uno de sus mejores amigos, ya difunto, que le diera trabajo como lavacoches en el negocio familiar. ¿Cómo cree, don Magos, que lo voy a poner a lavar carros? Si mi padre, que en paz descanse, me viera desde el cielo, viene y me mata. Usted era su amigo, si anda corto de lana, yo le presto, dígame, ¿cuánto necesita? No, hijo. Joaquín era como mi hermano, tu papá me conocía muy bien y sabía cómo soy. En lugar de prestarme el dinero, me hubiera dado la chamba. Ándale, hijo, dame chance. Y aunque las articulaciones de las manos y las rodillas mataban del dolor a Margarito por el agua fría con la que lavaba coches y por estar parado empacando el mandado de la gente toda la mañana, lo que más le dolió a don Magos fue mirar por última vez en sus manos gruesas, blancas y arrugadas las joyas de Graciela, que debió vender en el centro de la ciudad para alcanzar su nuevo objetivo. Al tener el collar de oro de su mujer entre sus dedos, los aretes, las pulseras, todas las alhajas, una lágrima rodó por su mejilla, pues casi pudo ver otra vez el rostro de su amada, enmarcado por esos adornos de los más finos metales que en su momento fueron opacados por la belleza de Graciela. Estuvo a punto de no venderlos, pero caminando rumbo a la joyería, sintió de cerca la compañía de la muerte e imaginó el futuro que esos objetos tendrían en manos de sus hijos, de sus yernos, todos los chacales que se apoderarían de sus recuerdos cuando él muriera. Y como desde el panteón ya no puede hacer uno nada, enfiló directo a su destino y decidió mercar sus nostalgias con el mejor postor. Don Mago se notaba más cansado que de costumbre, pero nadie lo percibía más que Margarita, que le daba masaje en la espalda y preparaba el café cargado que tanto le gustaba al abuelo. Su nieta lo miraba hasta que el viejo se quedaba dormido, con miedo a que un día ya no despertara. Le quitaba los lentes grandes y gruesos y lo cobijaba en su mecedor esperando a que amaneciera un día más. Margarito no compartió con nadie su plan. Hombre orgulloso, quería lograr su objetivo solo. Y así poco a poco fue viendo lo de las flores, la comida, el lugar de la fiesta. De hecho, el dueño del salón sintió un nudo en la garganta cuando Margarito apartó la fecha del festejo y sacó un paliacate con billetes de a 20, de a 50 y de a 100 para pagar. Iba contando, poniendo uno sobre otro, 20, 40, 60, 80, 100. Ya llevamos 1,300, ¿no? Ya al final hasta morralla puso para liquidar el pago. Lo último fue el vestido. Don Magos pidió a Margarita que lo acompañara al centro de la ciudad para comprarse unos lentes nuevos. Casualmente pasaron por afuera de una tienda de vestidos de 15 años. Mira, mijita, pruébate uno de esos nomás para ver cómo se te ve. Margarita puso resistencia al saber que nunca tendría ese vestido, pero como a su abuelo jamás le decía que no, entraron a la tienda y se probó uno, el primero que le encantó, rosa con blanco como lo soñó alguna vez. Cuando la joven entró al probador a cambiarse, don Magos pagó el vestido y le dijo a la vendedora, luego vengo, es sorpresa para mi nieta, causando el mismo nudo en la garganta que al dueño del salón de fiestas, pues también pagó la prenda con hartos billetes de baja denominación. Faltaba muy poco para la fecha, ya todo estaba listo, el salón apartado, el vestido escondido en el closet del abuelo, las flores, los globos, un mariachi, todo. Faltaba muy poco, pero un día don Magos ya no pudo con la tos. El frío del agua con la que diario lavaba coches redujo su existencia unos 6 o 7 años. La semblanza de Horacio sí la tengo.
En el lecho de muerte, todos llorando afuera de la recámara del abuelo, don Magos pidió hablar a solas con su nieta Margarita. Mija hermosa, cuando murió tu abuela, a los meses naciste tú y me ayudaste a vivir un poco menos triste estos últimos 15 años de mi vida. En mi ropero está algo para ti. Ya no voy a poder estar contigo ese día, pero me esforcé mucho para que tuvieras la fiesta de 15 años que te mereces y que te sea inolvidable. Vi que eres una niña con muchos amigos, me esforcé tanto, invítalos a todos, por eso trabajé para hacer la fiesta, para que los invites a todos. Mija, te amo. Ya quiero estar con Graciela. Y Margarito cerró los ojos y Margarita se desgarró en un grito. No, abuelito, no, no me dejes, abuelito, no. Y todos afuera comenzaron a llorar y a sacar rosarios. Ave María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Y a hacer llamadas, a organizar el velorio para el abuelo, don Margarito González. 2 días después, Margarita y su madre encontraron el vestido, el recibo del pago del salón, la dirección y la fecha de la fiesta, así como el número de los mariachis, que también ya estaban pagados, y un papel donde don Magos dejó sus últimas instrucciones para que se celebrara la fiesta de su nieta. El dueño del lavado de coches y el gerente del supermercado llamaron también en esos días, dada la ausencia de Margarito en sus empleos, y así fue como su familia se enteró de que literalmente don Magos se mató trabajando para organizar la fiesta de su nieta. Por eso 3 semanas después, cuando Margarita y su familia llegaron al salón enorme y lujoso, a la joven adolescente se le partió el corazón porque no entendió tanto esfuerzo de su abuelo por organizar una fiesta como para cientos de personas y en la cual llegaron solo 37, lo que ella daría por haber bailado el vals en el patio de su casa pero con su abuelo presente. Lo que nadie sabrá, más que ustedes y yo, es que don Margarito hizo su cálculo de invitados un día que le preguntó a otro de sus nietos: oye Juan, ¿cómo cuántos amigos tiene Margarita? Y el Juan que le contesta: uy abuelito, en Facebook tiene como 900. Muchas gracias. La verdad es que la historia termina cuando lo conté con la brigada, con que el silencio se siente muy fuerte. Cuando dicen que hay una figura en la retórica que se llama el oxímoron, que es un antónimo que se utiliza para darle belleza a las palabras. Por ejemplo, el infierno frío, ¿no? O sea, el infierno siempre es como fuego, pero frío, entonces le das belleza. El silencio se escucha. El silencio es de lo que más se escucha, y cuando está uno aquí arriba, cuando hay silencio, una de dos: o está gustando o ya se te fue la gente. Ese día que presenté con la brigada, hasta fueron mis papás. Cosa rara, cosa rara. Pero cuando yo estaba a la mitad del cuento dije, ya hasta se fueron ellos, no, ya ni una respiración escuchaba yo. Pero no te puedes salir de la lectura porque pues, estás concentrado y no la quieres regar. Cuando alcé la vista, estaba a la mitad cuando yo empecé, estaba lleno y había más gente parada, casi como ahorita. Entonces por eso le tengo un amor a este cuento que espero que hayan disfrutado y que de verdad con mucho amor vine a lo que también es mi barrio, Ecatepec, a contarles unos cuentos este Día de las Madres. Muchísimas felicidades, yo soy Miguel Alejandro Rivera, tengan una hermosa tarde de verdad, muchas gracias por su escucha, estoy a sus órdenes, muchas gracias. Maestro. Gracias, muy amables, muchas gracias. Gracias. Ay, gracias.